Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer día de la segunda jornada de urgencias organizada por la Academia Científica de Estudiantes de Medicina, ACEMUTALCA. Estamos muy felices y agradecidos por contar con su asistencia a una de las tantas actividades que hemos estado organizando este semestre en conmemoración al 10º aniversario de la Academia Científica. Hoy tenemos el honor de contar con el docente de la Universidad de Talca, el cirujano dentista Alejandro Poblete, quien cuenta con una amplia formación en el área de salud pública, con magísteres tanto en dicha área, también cuenta con la especialidad de salubrista y otros tantos magísteres en ciencias biomédicas, y también ha estado a cargo de la dirección de algunos recintos asistenciales como lo han sido clínicas y hospitales. Hoy él nos presentará una charla acerca de la ley de urgencia y bueno, le doy el paso, doctor, para que comience. Ya, mira, déjenme tratar de ver la presentación porque ya había perdido el formato ya de hacer clases vía Zoom, ¿ya? Así que, bueno, lo que vamos a hacer hoy día, bueno, primero darle las gracias por habernos invitado como Departamento de Salud Pública y lo más importante que ustedes se consoliden dentro de la medicina como entes investigadores, que es lo que más nosotros tratamos de fortalecer dentro de nuestros departamentos acá en la universidad. Así que muy agradecido por todo eso, ¿no? Voy a tratar de compartirlo, a ver si se puede. Al- Vamos a empezar lo típico. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí, profe, se ve súper. Ya, ya. La que vamos a conversar un poquito, voy a sacar una imagen para tomar un poco de agua. Vamos a conversar específicamente sobre una ley, la ley de urgencia, pero antes le vamos a dar un poquito de contexto a esta ley de urgencia. He tenido el agrado y el privilegio de formar urgenciólogos desde el punto de vista de la gestión administrativa de urgencia en la Universidad de la Competencia, en la Universidad Autónoma. Trabajamos directamente con la formación de las jefaturas de los servicios de urgencia, específicamente en dos cosas: en los MT, que son los médicos que van a trabajar en sistemas de urgencia avanzados, y la otra cosa que en planificación de situaciones de urgencia o de riesgo, que ojalá en algún momento nosotros lo pudiéramos hacer con ustedes, o por lo menos que tuvieran una pincelada de qué significa esto. Así que esencialmente en esta presentación voy a pasar algo muy breve de lo que ustedes podrían llegar a encontrarse en los escenarios en un EDF, ¿ya? O cuando se les solicita alguna planificación de urgencia o gestión de urgencia de riesgo, ¿ya? Así que vamos a ver específicamente la ley de urgencia, pero vamos a darle contexto, ¿ya? No se quiere pasar la diapositiva, ahí sí, ya. La red de urgencia en Recording Chile, in progress. ya. La ley de urgencia en Chile, dice aquí, no sé qué dice. La ley de urgencia en Chile se establece principalmente a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La subsecretaría es la encargada de mantener vigilante y alerta la red de urgencia en Chile. Si bien tenemos un sistema hospitalario organizado en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, las urgencias han visto su crecer en forma paralela a estos servicios, y de hecho ustedes encuentran la mayoría de las urgencias al lado de los servicios como un departamento independiente dentro del sistema sanitario, ¿ya? Por lo tanto, todavía nos queda mucho que avanzar para poder integrar el sistema de urgencia como tal y que forme parte de la red en forma directa. Pero todavía nos queda mucho para avanzar, ¿ya? La Subsecretaría de Redes Asistenciales regula y supervisa el funcionamiento de todas las redes, incluyendo la red asistencial de urgencia. Por lo tanto, articula, coordina y desarrolla el Sistema Nacional de Urgencia
frente a las necesidades de la población y frente a emergencias que en nuestro país son bastante comunes, ¿ya? Y así tenemos que los servicios de salud que componen esta red son los municipales, los servicios de salud propiamente tal, que están al lado de los hospitales o insertos en los hospitales, las clínicas privadas y la atención prehospitalaria SAMU, ¿ya? Y dentro de los servicios de salud, la red de urgencia propiamente tal en Chile eh, es establecimientos de atención primaria de urgencia, el SAPU, servicio avanzado de resolución de urgencias, ¿ya? Y el sur, servicio rural de urgencias. Tenemos las unidades de emergencia hospitalarias, las unidades de hospitalización de pacientes críticos, UPC, y la atención prehospitalaria SAMA. Básicamente eso es la red de urgencia y en mayor o menor grado la vamos a activar dependiendo de la situación en que nos encontremos, ¿ya? ¿Cómo comenzó esto? Bueno, las primeras manifestaciones de un servicio de asistencia es en relación a las víctimas de agresiones y accidentes en nuestro país, ¿ya? Las crónicas de la época relatan que los pacientes eran asistidos por el personal policial, ¿ya? Y eran trasladados de cualquier manera a un centro hospitalario, no muchas veces con el fallecimiento del individuo durante el trayecto, ¿ya? Por lo tanto, se hacía necesario instaurar algún sistema que nos garantizara que el proceso de asistencia sanitaria, eh, el paciente lograra llegar con vida, ¿ya? Por eso se empezó a pensar la idea de poder organizar todo este sistema para personas que tenían necesidad frente a un evento de emergencia, ¿ya? Se pasó el tiempo y fíjense que no hace mucho tiempo, bueno, para mí no es mucho tiempo, para ustedes es mucho. En 1976 se crea el Servicio de Urgencia de Ambulancia, ¿ya? Se centralizó en la asistencia pública en Santiago, en la calle Portugal, ¿ya? Y de hecho, ahí si ustedes tienen la oportunidad de pasar por esa calle, está todavía se mantiene la fachada de la antigua asistencia pública, como una manera histórica de recordar que ahí partió una de las primeras formaciones sanitarias de emergencia, ¿ya? Este sistema de ambulancias se centralizó en la unidad de asistencia pública y la atención de la mayor parte de las ambulancias de urgencia correspondía a esta base, ¿ya? Estas ambulancias fueron distribuidas en diferentes bases, ubicadas en 6 puntos diferentes de la capital y que eran administradas por telefonistas que eran las encargadas de dar la salida de estas ambulancias, ¿ya? Y el debut con el Ministerio de Salud en 1952 ya empezó a comenzar la idea de formar ya algo más organizado, más estructurado, ¿ya? Por lo tanto, Chile se vio en la necesidad de instaurar un sistema prehospitalario de atención de urgencias, ¿ya? Entonces, lo que es ahora el SAMU, ¿ya? ¿Y qué pasó? El 7 de enero de 1993 nace directamente la atención prehospitalaria en el Hospital Roberto del Río en Santiago, en el sector norte de la capital, gracias al apoyo de una ONG que permitió ya la formación de médicos de emergencia prehospitalaria en Estados Unidos, ¿ya? Y la donación de una ambulancia por el gobierno japonés le permitió pues, comenzar a operar en forma selectiva en emergencias pediátricas, ¿ya? Fuimos el primer país sudamericano que estableció las urgencias pediátricas, ¿ya? Y la realidad epidemiológica nos condujo rápidamente a reciclarnos a una respuesta más rápida frente a la emergencia, ¿ya? E incluso ahora tenemos helipuertos para rescate aéreo, ¿ya? Y rescate avanzado en diferentes zonas del país, ¿ya? Así aparece en 1994 el SAMU, ¿ya? Servicio de Atención Médica de Urgencia, y aparece, paradójicamente, no aparece en Santiago, sino aparece en Viña del Mar, ¿ya? En Santiago
médicos becados del programa de formación del hospital de urgencia, eh, eran formados en la asistencia pública, sobre todo anestesiólogos, asumieron la medicalización de una ambulancia avanzada, ¿ya? Y lograron en ese momento dar los inicios del sistema de atención prehospitalaria de urgencia. Y en el año 2005 eh, eh, se estableció el modelo de atención que rige hasta el momento en los servicios de atención médica de urgencia, que es el modelo francés, en el que se prioriza la estabilización de las víctimas antes de ser trasladadas a los servicios de emergencia, ¿ya? Por lo tanto, se requiere personal entrenado y sumamente especializado en la estabilización del paciente para su rápido traslado a los servicios de emergencia. Lógicamente, con ambulancias adecuadas para ejercer dicho traslado, ¿ya? Y a diferencia del modelo americano, en que se prioriza independiente, lo que se prioriza en el modelo americano es llegar rápido a la zona de emergencia, ¿ya? Eh, no necesariamente estabilizando el paciente en el sitio en el que se encuentra el paciente, sino que directamente en las ambulancias avanzadas, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre uno y otro, ¿ya? El Sistema Nacional, el SAMU Nacional, estabiliza el paciente antes de trasladarlo. En cambio, la urgencia americana estabiliza el paciente durante el trayecto, independiente de las condiciones en que se encuentre, ¿ya? Y así aparece el hospital de urgencia. El hospital de urgencia, perdón, el hospital de urgencia que se encuentra en Santiago, en la calle Portugal, como les decía antes, ya aparece el Hospital Metropolitano de Urgencia de Asistencia Pública, que es el principal centro en la que se respecta a la formación de especialistas en urgencia básica, avanzada y MT, ¿ya? MT son médicos especializados en la atención de eventos de urgencia, ¿ya? En realidad no solamente médicos, porque hay enfermeras, fisioterapeutas, kinesiólogos que forman parte de los grupos EMT, ¿ya? Y para tener claro esto, y aquí está lo preocupante en el sistema, por eso es que aparece esta ley de urgencia, que hay definiciones que son entendidas, una por el cuerpo médico y otra por el paciente, ¿ya? La urgencia corresponde a la solicitud de atención demandada por la población a partir de la percepción de que la atención de su problema de salud no puede ser pospuesta, perdón, ¿ya? Por lo tanto, aquí la urgencia la define el paciente. El paciente va a un servicio de urgencia porque requiere alguna atención que eminentemente para él es urgente. Y la emergencia, en realidad es a lo que deberían adecuarse estos servicios, corresponde a aquella atención de salud no postergable, definida así por el equipo médico a partir de la aplicación de criterios clínicos. Por lo tanto, la emergencia la define el médico, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos servicios de urgencia, ¿ya?, que abarca toda la población, pero también atienden emergencias que son definidas y priorizadas por el equipo médico, ¿ya? Y hay otros eventos que también se consideran dentro de los sistemas de urgencia, que son los desastres. Es todo evento violento, repentino y no deseado, capaz de alterar la estructura social y económica de la comunidad, produciendo grandes daños materiales y numerosas pérdidas de vida humana que sobrepasan la capacidad de respuesta de los organismos de atención primaria o los de emergencia propiamente tal. O sea, los terremotos, los maremotos, los accidentes con eh, los grandes politraumatizados, ¿ya?, son considerados desastres, ¿ya? Unos desastres viales, unos desastres naturales, ¿ya? Las grandes intoxicaciones también se consideran desastres. Por lo tanto, los sistemas de urgencia también tienen que estar preparados y con una planificación previa para poder atender todos estos procesos que se nos vienen encima, ¿ya? Por lo tanto, y aquí es lo más importante hacer énfasis en la población, es que los servicios de urgencia atienden emergencias de riesgo de muerte o secuela funcional grave del paciente, ¿ya?
que si no a media atención médica, inmediata y postergable, ocurre el fallecimiento del paciente. Y esta condición debe ser certificada por ley por un médico cirujano de la unidad de urgencia pública o privada, ¿ya? En la que el paciente es atendido, ¿ya? Eh, Idealmente por un médico especialista, un urgenciólogo, o también puede ser por un internista o también por un médico general. Eso es independiente. La ley no especifica especialidades para certificar la situación de emergencia que se produzca en la población o en un individuo propiamente tal. Y así, la atención médica de urgencia se divide en nuestro país en tres grandes grupos. La emergencia prehospitalaria, la emergencia o urgencia que se da en la atención primaria y la emergencia o urgencia hospitalaria, ¿ya? Por lo tanto, aquí es esencial los medios de transporte, sobre todo en la emergencia prehospitalaria y en la atención primaria, con ambulancias M1, M2 o M3, que son las encargadas del transporte del paciente en las mejores condiciones. Una vez que llegan los recintos hospitalarios, la unidad de emergencia hospitalaria principalmente, eh, se quedan o son dadas de alta o están en observación o pasan directamente a los servicios de atención de emergencia, ¿ya? O son derivados rápidamente a la unidad del hospital, a diferentes servicios o a la unidad de paciente crítico en caso de que el paciente lo requiera, ¿ya? Pasan directamente, una vez que están estabilizados en los reanimadores, pasan a las unidades de paciente crítico, ¿ya? Independiente de cómo sea clasificado un paciente, por el sistema ESI o por el sistema de clasificación C1, perdón, C2, C3, C4, C5, lo importante es que este paciente tiene categorías de atención, ¿ya? El C1 y C2, atención priorizada, o sea, pacientes con riesgo vital o pacientes de alta complejidad tienen tiempos de espera definidos por ley, ¿ya? Y los pacientes C3 o de mediano riesgo, ¿ya? Ojo con los pacientes C3 o ESI3, que siempre hay que mantenerlos en observación, porque la condición de clasificación inicial que puede hacer un triage puede cambiar durante la permanencia en los servicios de emergencia. Incluso puede llegar un paciente C3 o ESI3 a producir una descompensación tal que se transforma en un paciente SI1 o C1, ¿ya? Por lo tanto, con los pacientes C1, C2 y C3 hay que tener bastante cuidado. Los C1 pasan inmediatamente, los SI1 pasan inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos clasificaciones? Eh, Clasificación en cuanto a letras C1, C2 y 3 se basa específicamente en la gravedad del paciente, ¿ya? En cambio, en la clasificación ESI, si bien automáticamente se clasifica el paciente, también se adecúan los insumos necesarios para poder tratar a este paciente, ¿ya? Porque aquí en la clasificación S ya se clasifica la gravedad del paciente y todos todos los insumos necesarios para la atención de este paciente, requeridos en el momento de la atención, ¿ya? Por lo tanto, independiente del sistema de clasificación que tenga el hospital, importante el triacheo antes de pasar o a los reanimadores o a las salas de atención de urgencia. Vamos específicamente a lo que es el marco regulatorio. El marco regulatorio, bueno, la constitución política, ¿ya? La constitución es mi primer marco legal que yo tengo, y a partir de ahí hay una serie de leyes, ¿ya? Que establecen dentro de sus políticas la atención de urgencia, como está el estatuto, la ley 15.076, la ley médica, el estatuto administrativo, ¿ya? También la ley 19.264. Hay una serie de leyes que tienden a proteger la integridad del individuo, ¿ya? Y que, como son leyes, hay que cumplir, ¿no? La ley de deberes de derechos del paciente, el estatuto que rige a los médicos cirujanos, ¿ya? Y entre ellos apareció la ley médica, ¿ya?
que todo el mundo hemos escuchado, ¿ya? Pero queremos saber qué es lo que significa la ley médica o ley de urgencia, perdón, la ley de urgencia. La ley de urgencia dice, ley de urgencia, un derecho que todos tenemos, ¿no? La ley de urgencia dice aquí que el problema de salud para adscribirnos a la ley de urgencia debe ser una urgencia vital, ¿no? ¿Ya? Que peligre la vida de este ser humano. Y es el médico del servicio de urgencia que lo categoriza como tal. Al ingreso, cualquier problema de salud catalogado como urgencia vital debe ser atendido en cualquier establecimiento de la red, ya sea público o privado. Y cada prestador de salud deberá hacerse cargo económicamente del paciente, ¿ya? Sumamente importante, ¿ya? Los prestadores de salud, ¿ya? Y una vez que está estabilizado el paciente, se puede hacer el traslado de este, ¿ya? Por lo tanto, la ley de urgencia va a ser válida independiente del sistema de urgencia privado o público, va a ser válida mientras el paciente no esté estabilizado. ¿No? Vamos a ver cosas básicas que deberíamos ver durante la ley de urgencia, ¿ya? Ley de deberes y derechos del paciente, dice, regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su salud, ¿ya? Y en las que en algún momento nosotros debemos eh, ponerlas en práctica, porque son una ley, ¿ya? Y estas disposiciones aplicarán a todo el personal sanitario independiente, ¿ya? Eh, de si es sistema público o sistema privado, ¿ya? Sus disposiciones, por lo tanto, aplicarán a todos los trabajadores, ¿ya? Y a los prestadores de salud. Así vamos a tener dos tipos de prestadores, ya los prestadores institucionales como tal, ¿ya? Y los prestadores individuales que son los profesionales. Perdón, ¿ya? Prestadores institucionales son aquellos que organizan establecimientos asistenciales, los hospitales de mediana, baja o alta complejidad, las clínicas, ¿ya? Las clínicas privadas, las clínicas e incluso las consultas médicas en forma individual, ¿ya? Y los prestadores individuales son las personas naturales que otorgan la atención, ¿ya? Dependiente, ya sea en un prestador público o privado, ¿ya? Por lo tanto, son todos aquellos profesionales que en algún momento tienen interacción con un ser humano, ¿no? Y segundo, lo más importante, de la seguridad de la atención. O sea, en los sistemas de urgencia y cualquier sistema hospitalario, nos tienen que tender a la seguridad en la atención. O sea, toda persona tiene derecho a que en el marco de la atención que le brindan los profesionales de salud esté garantizado la calidad y la formación de ese profesional sanitario, ¿ya? Por lo tanto, no basta con que exista una acreditación propiamente tal de los centros de salud como estructura fundamental de atención, sino que también los profesionales deben estar certificados de que su preparación académica corresponde con la calidad de atención que vamos a entregar a la población a la cual vamos a atender, ¿ya? Bueno, ahí, por ejemplo, les puse los eventos adversos. Eh, Recién tenemos una cultura de eventos adversos. En muy pocos hospitales se informan los eventos adversos. ¿Por qué? ¿Por qué se informan así? Se informan muy poco porque se teme que frente a un evento adverso, ¿ya? Hay un castigo, ¿ya? Y si seguimos viendo las cosas de esta manera, nunca vamos a informar los eventos adversos, nunca vamos a tener una mejora continua en nuestra atención, porque situaciones que podrían haberle ocurrido a, a diferentes médicos, ¿ya? O a diferentes profesionales de salud, no son socializados para que estos no vuelvan a ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante, ¿ya? La calidad de la atención, ¿ya? A través del mejoramiento continuo de la atención y la puesta en regla y en práctica de la ley, ¿ya? Una vez que tenemos esas dos consideraciones sumamente importantes, vamos a ver por qué aparece la ley de urgencia.
¿ya? ¿Qué se considera una urgencia o emergencia vital? ¿Ya? Ya hemos dicho que es una condición en que existe peligro o riesgo vital del paciente por un accidente o una patología descompensada, ¿ya? O simplemente por, por acciones de cometido que el mismo paciente atenta contra su propia vida, ¿ya? Por lo tanto, es una ley que garantiza la atención, ¿ya? De toda persona que se encuentra en riesgo vital impostergablemente, ¿ya? Y debe ser atendido lo más cercano, ¿ya? En el hospital más cercano o en el servicio más cercano de urgencia en la cual se ha producido el accidente o evento, ¿ya? Beneficios de la atención de urgencia. Las atenciones que no están cubiertas por esta ley, ¿ya? Son consultas en las unidades de emergencia, ¿ya? Cualquier persona no puede llegar a consultar en una unidad de emergencia a menos que forme parte de su red, ¿ya? Complicaciones clínicas de personas que están hospitalizadas o que pidieron el alta voluntaria no pueden ser consideradas dentro de la ley de urgencia. Condiciones clínicas relacionadas con una enfermedad terminal no es parte de una emergencia, ¿no? Atenciones por enfermedades persistentes descompensadas, ¿ya? Que no impliquen un riesgo inminente de muerte, ¿ya? Descompensación de enfermedades crónicas y, por último, prestaciones asociadas a la hospitalización o tratamientos posteriores a la estabilización, que es lo más importante. Por lo tanto, la ley de urgencia es para emergencias, hay que tenerlo sumamente claro, ¿ya? ¿Dónde se puede atender la persona? Las urgencias deben ser atendidas en el centro asistencial más cercano, al lugar donde se encuentra el paciente, sea este un hospital o clínica. Ningún recinto de salud puede negar la atención, ni exigir un cheque, pagaré u otro documento o dinero en efectivo en garantía para otorgar la ley de urgencia, mientras dure la condición de emergencia o emergencia vital. Y aquí hay una pregunta clave. Bueno, ¿y cuánto dura la emergencia vital? Hasta que el paciente es estabilizado, ¿ya? Por lo tanto, hasta ahí cubre la ley de urgencia. Una vez que el paciente es estabilizado, por ejemplo, el paciente FONASA va con un accidente vascular encefálico, ¿ya? O cualquier otra enfermedad tiempo dependiente que pone en riesgo la vida del paciente, va a un centro privado, rápidamente el médico certifica que es una emergencia, ¿ya? Se atiende el paciente, ¿ya? Y se da aviso a su red de prestadores que va a ser atendido bajo la ley de urgencia hasta que el paciente esté estabilizado. Una vez que esté estabilizado, ¿ya? Se deriva hacia FONASA o ISAPRE para que ese paciente sea trasladado a su red de atención, ¿ya? Y una vez producido el rescate de este paciente, hasta ahí llega la cobertura de la ley de urgencia, ¿ya? No cubre frente a todo evento, sino solamente la estabilización. Por tanto, ¿qué es la ley de urgencia? La ley de urgencia es un préstamo que otorga la institución de salud a la que esté afiliada, ya sea ONASA o ISAPRE, por el valor de la atención integrada por un prestador de salud no preferente. La- la- las ISAPRES tienen clínicas que forman parte de su red y FONASA tiene su red propia, ¿ah? El Servicio Nacional de Sistemas de Salud. Por lo tanto, yo como individuo debo acceder al punto más cercano de donde se produce el evento de emergencia, ¿ya? Y para cubrir este evento, automáticamente, ¿ya? La ISAPRE o FONASA hace un préstamo en forma personal, ¿ya? A sus usuarios, ¿ya? Para cubrir los gastos de dicha prestación, ¿ya? Bueno, ¿y cómo van a decir? Si el paciente va en riesgo vital no puede firmar y no puede hacer absolutamente nada. Justamente, una vez informado la situación de emergencia vital, ¿ya? Las clínicas
y los hospitales que no forman parte de esta red, ellos se aseguran de que el valor de sus prestaciones van a ser cancelados, ya sea por FONASA o ISAPRE, porque es una exigencia de la ley el pago frente a esta emergencia. ¿Ya? El copago, monto que debe pagar el o la paciente, varía según la cobertura de su plan de salud en las ISAPRES. Si a los 30 días la persona no ha pagado el monto correspondiente a su asegurador, se genera un préstamo automático en cuotas iguales y sucesivas con un vencimiento mensual. ¿Ya? Y que esta cuota no debe ser no puede sobrepasar más el 5, perdón, más allá del 5% del valor de su remuneración. ¿Ya? Por lo tanto, es un préstamo en dinero, ¿ya? Que si el paciente no paga después de los 30 días de ingreso o traslado a otro centro de salud, automáticamente se genera este préstamo, ¿ya? Y que el paciente debe pagar, ¿ya? Que es lo más importante. Por eso es que se evita el cheque de garantía o se evita la, la firma de un pagaré porque está garantizado por el Estado el pago. Pero ¿cuándo esto se transforma en un problema? Cuando el paciente recurre a un servicio de urgencia lo antes posible porque siente que está en una emergencia y el médico realmente le explica al paciente que no es un infarto o miocardio, que es solamente tensión muscular, dolor y lamentablemente ese paciente que va a una clínica privada debe costear totalmente los gastos frente a esa posible emergencia. ¿Ya? Por lo tanto, esta ley, entre comillas, permite la mejor utilización de los servicios de urgencia frente a un contrapago. ¿Ya? Eh, porque ya sea los servicios públicos, los servicios privados, ¿ya? Requieren un manejo presupuestario de acuerdo a la cantidad de pacientes que atienden, ¿ya? Y todo el insumo gastado, ya sea desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de insumos, debe ser en algún momento reemplazado para poder seguir su atención. ¿Ya? El ajuste presupuestario en todas las instituciones es sumamente importante para tener viabilidad en el momento de otorgar la siguiente prestación. ¿Ya? Por lo tanto en FONASA como en la CISAPRE, según el sistema que pertenezca el paciente, pagan directamente al hospital o en la clínica cuando las atenciones fueron calificadas como emergencia vital. ¿Ya? Y se debe considerar que la urgencia dura hasta que el paciente es estabilizado y posteriormente trasladado. ¿Ya? Hay facilidades de pago para este préstamo. Bueno, el afiliado tiene derecho a un préstamo. ¿Ya? Y, y estas cuotas que paga el individuo, que no son más allá de su 5% de su sueldo, se extienden hasta pagar la totalidad de la deuda que el Estado garantiza o la ISAPRE garantiza a través de una ley, el pago de esa emergencia vital. ¿Ya? Por lo tanto, y a veces incluso los pacientes no saben que tienen, sobre todo los pacientes adultos mayores que han tenido situaciones de emergencia y van a los servicios hospitalarios, ¿ya? Una vez egresados a ellos, ¿ya? Ellos algunos ni siquiera saben que tienen que pagar una cuota, ¿ya? Por ley de urgencia y que solamente se dan cuenta cuando se les produce un descuento en su colilla de sueldo. Recién ahí el paciente se da cuenta que FONASA le otorgó un préstamo y que ese préstamo fue en base a la situación de emergencia que se vivió. ¿Ya? Por lo tanto, es sumamente importante que se le informe al paciente, una vez que está estabilizado, que se ha hecho uso de la ley de urgencia para el pago del tratamiento durante la situación de emergencia. ¿Ya? Por último, se pueden revisar los antecedentes personales o comerciales del paciente previa a su atención. No, bajo ningún punto de vista. ¿Ya? El paciente en ese momento está protegido bajo ley. Solamente se protege bajo esta ley con el certificado del médico tratante que garantiza que es una emergencia. ¿Ya? Y una vez que está estabilizado puede ser trasladado
a otros, a los centros de su atención, ya sea público o FONASA, el paciente es rescatado de la clínica privada o de la clínica pública, ¿ya? Y trasladado a su red de prestadores, ¿ya? Generalmente, ahí está el problema, que los rescates de los pacientes en los servicios de atención de urgencia son sumamente demorosos, ya sea tanto públicos o privados, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos acá un paciente que llegó con una emergencia vital a la clínica Lilcay, la clínica Lilcay lo estabiliza, llama al servicio de emergencia del hospital, y este servicio de emergencia del hospital tiene que ir en rescate de ese paciente porque ya le han avisado que ese paciente está estabilizado, por lo tanto está ahí, cubre la ley de urgencia, y para que el paciente no incurra en gastos, debe ser trasladado a su red sanitaria, ¿ya? Y ahí el rescate de pacientes es lo demoroso, ¿ya? Porque una vez que llega, se rescata al paciente, que puede ser extremadamente rápido, llega al servicio de urgencia y a veces no hay box disponible o no hay forma de trasladarlo a un EPC, a un UPC o a un servicio de mayor complejidad, por lo tanto el paciente sigue en la ambulancia por bastante tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa? Aparte de la ley de urgencia, ¿qué otras posibilidades tenemos ya de ser atendidos por leyes que nos cubran frente a eventos en los que peligra nuestra vida? ¿Ya? Tenemos dos tipos de leyes que nos protegen, ¿ya? Aquellas urgencias que además corresponden a problemas garantizados por urgencia, ¿ya? Un paciente descompensado, ya infarto o miocardio, ya accidente vascular encefálico, por lo tanto, aparte de ser patologías GES, ya tienen una doble protección por ser patología GES y por ser ley de urgencia. Por lo tanto, eso hay que informarlo para poder hacer el control costo efectivo de la atención de urgencia, ¿ya? Y además, FONASA, y si lo tiene FONASA, también lo tiene el ISAPRE, ¿ya? Eh, Se contratan seguros catastróficos para atención de urgencia al gran quemado, al paciente quemado, y atención de urgencia al paciente con trauma complejo, ¿ya? FONASA, una vez que el paciente eh, tiene estas dos patologías, activa estos seguros extras para cubrir la mayor cantidad de prestaciones frente a los eventos de emergencia que tienen los diferentes pacientes, ¿ya? Y por último, esto no es parte de la ley de urgencia, pero sí invitarlos a que cuando ustedes gestionen los servicios de urgencia, por favor preparen planes de emergencia antes de que se produzcan. Por ejemplo, en Talca tenemos dos posibilidades grandes de emergencias, que son los terremotos, ¿ya? Y las erupciones volcánicas. Por lo tanto, todos los servicios de urgencia ya tienen planificado, antes de que ocurra el evento, ¿ya? Procesos para cuando este evento ocurra. Rápidamente se organizan frente a eventos, frente a terremotos o a erupciones volcánicas, ¿ya? Rápidamente los servicios hospitalarios ya están asegurados con niveles jerárquicos de actuación, ¿ya? Y niveles de proceso frente a diferentes catástrofes. Por lo tanto, se activan redes de urgencia que ya están planificadas, ¿ya? Y el que está a la cabeza de todo esto, o es el médico urgenciólogo, ¿ya? O es los internistas, ¿ya? Por lo tanto, y todos los demás profesionales deben ponerse a cargo o en función de lo que requieran estos profesionales, ¿no? Y también hay otros equipos médicos, que son los equipos médicos EMT, que son médicos de emergencia eh, altamente especializados, formados por la Organización Mundial de la Salud. Y estos médicos EMT, por lo tanto, al estar certificados por la Organización Mundial de la Salud, a través de la OPS, acá en Sudamérica, ya están a disposición de todos los gobiernos del mundo para poder trabajar, ya sea en equipos civiles y militares, en la organización de las emergencias sanitarias o desastres en todos los países, ¿ya? Generalmente los médicos MT son
o ya sea internistas o ya sea urgenciólogos, ¿ya? Que son preparados frente a eventos de alta magnitud. ¿Ya? Se les enseña escalamiento, se les enseña rescate en altura, se les enseña también eh, perdón, el trabajo con topos, que son equipos especializados en rescate de personas bajo escombros, ¿ya? Por lo tanto, son médicos sumamente especializados que son capaces de brindar una atención rápida frente a eventos de emergencia. Por lo tanto, los EMT son un equipo avanzado y que Chile es pionero en la formación de equipos EMT. Acá en Talca tenemos a la doctora Buñay, que acaba de terminar su curso de MT y por lo tanto ella está ya en función de la OPS para poder participar en cualquier equipo médico avanzado frente a cualquier emergencia a nivel sudamericano. ¿Ya? Por lo tanto, la emergencia o los equipos de emergencia, la ley de urgencia pasa por dos cosas: por el conocimiento de la red de urgencia que ustedes tienen que tener como especialistas médicos y por el manejo de la ley que ustedes hacen, ya que son los principales eh, perdón, ustedes los que catalogan la emergencia durante la estadía de un paciente en un servicio de urgencia. ¿Ya? Por lo tanto, no solo la atención médica es importante, sino que también la información que entregamos a nuestro paciente. ¿Ya? Así que yo creo que esta es la última diapositiva. Es la última diapositiva. ¿Ya? Yo no sé si me escucharon. Sí, o sea, va. Muchas Puta, gracias ya, me por pasé su el tiempo. tiempo. Disculpen. Ya, me voy al tiro. Ya. Bueno, ahora reiterarle nuevamente nuestro agradecimiento como equipo organizador, profesor. Muchas gracias por aceptar nuestra Ya, niña. invitación, por su tiempo y por Ya. aportar a nuestra formación. No se preocupen. Ya, que estén muy bien. Disculpen que no haya pasado el tiempo, pero no debían haberme hablado. ¿Ya? Por el tiempo, no sé si hay alguna pregunta la hacen en forma interna. ¿Ya? Sí, ahí le hacemos llegar las preguntas si es que llegan. Muchas gracias, doctor. Ya, que estén bien, cuídense, harto, Chao, que esté Sí. bien. Chao.